El domingo que viene no sé si vengo, hay una parrillita con la familia, voy a predicar el Evangelio. Voy a poner la cruz por la cabeza. Ya estamos complicados. Pero a veces pasa así, donde ahí se deforman algunas cosas. Entonces, qué importante es que el pueblo del Señor aquí en la iglesia de Jesucristo Invernal, lo que anhelamos es que maduremos en Cristo Jesús, siendo renovados en nuestros pensamientos, siendo realmente sanados en todo lo que tiene que ver con nuestro pasado, para que en realidad podamos servirle con excelencia. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos dan un fuerte aplauso ahí que están bajando los hermanos de la adoración? Gracias por este ministerio que nos permiten esa madurez, prevalecer, nos permiten ser eficaces, nos permite tener la posibilidad de expresar al Señor. ¿Qué quiere decir? Que si su vida crece en mí, porque le entrego mi alma, Él se ensancha en mí y se expresa. Entonces ya el enemigo, mi viejo hombre, mi vieja vida, no se expresa más. Algunos hicieron así rápido. Porque viene la convicción de pecado, que la semana fue dura. Y vos después venís a adorar, Padre, Padre, y él ya lo dice, hipócrita. Y te callas la boca. Pueden tomar asiento mientras sigo hablando. Claro. Es una realidad que a veces se vive, pero que lo que anhelamos y deseamos es que eso suceda cada vez menos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que suceda cada vez menos, porque cuando vos empezás a crecer en Cristo, a madurar, te vienen convicciones. Cuando el Espíritu Santo realmente viene a tu vida porque te aferraste al Señor y su salvación, decime la verdad si no tenés un sentir diferente. Hay convicciones. Cuando querés hacer algo incorrecto, Dios te dice, no, no Francisco, no Daniel, no Ramón, cuidado con quién andás. Encima te acá adelante. Entonces uno empieza a darse cuenta que nuestras vidas en realidad ya no nos pertenecen, sino que le pertenece a Él. Vieron que en muchas partes de la Biblia siempre habla de siervos y en realidad se traduce esclavos. Y mira que suena fuerte la esclavitud, ¿no es cierto? ¿Qué haces, esclava de Dios? Claro. O es lo mismo, siempre me acuerdo de un pastor que decía, no, los hermanos me encuentran por la calle y me dicen, ¡siervo! Y toda la gente me mira como diciendo, ¿dónde están los cuernos? Claro, tenemos nuestros diálogos, ¿vieron? Nuestra cultura de palabras. Entonces imagínate en la calle, esclavo de Jesucristo, ¿qué tal? Y la gente me decía, ¿qué están locos estos evangélicos? Pero en realidad uno comprende que espiritualmente uno se somete al Señor y, como el apóstol Pablo lo dijo tantas veces, esclavo de Jesucristo. Ya no vivía Él. Pero lo llegó a comenzar. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Ahora, uno luego desarrollando dice, ¿yo podré decir eso? Ya no vivo yo. Si estuviste viviendo toda la semana diciendo un montón de cosas. Acá está el punto. Yo no quiero que nadie se condene, pero yo estoy seguro que muchos de ustedes han avanzado, a pesar de haber cometido algún furcio. La aliviané bastante, ¿no? Hay un furcito, unas palabritas que no las gritaste, pero las murmuraste nada más. Ya es una victoria. Ya no te escuchó el vecino. El vecino lo encontraste mientras regaba las plantas, decir, che, qué raro, esta gente no grita mala que están acá al lado. Gloria a Dios, padre, ahí te arrodillás, ahí, aunque esté mojado el pasto. Padre.
me has transformado. Pero todavía la murmuración está ahí. No se escucha del vecino, pero se escucha en casa. Pero eso se está terminando. Hay un proceso, hay una marcha, hay un caminar, hay un escaparnos de algunas cosas que tienen que ver con nuestra vieja vida. Y que por supuesto no sería fácil, no sería sostenido si cada uno de nosotros no come, no bebe de lo que significa la verdad, la palabra del Señor a través del Espíritu Santo, que nos nutre, y ese viejo hombre realmente va muriendo, aunque espiritualmente ya murió. Luego está el proceso de conquistar el alma, y realmente el alma, que está formada de pensamientos, emociones y voluntad, van a terminar permitiéndole expresarle a él su amor. Capaz que muchos de ustedes han vivido la experiencia que antes no podían abrazar, amar a sus seres queridos, por ejemplo. Hay madres que a veces no pueden abrazar a sus hijos y hay padres que a veces no pueden expresar su amor, aunque sabemos que darían la vida por sus hijos, pero hay una caparazón, hay una coraza, hay una cáscara que a veces no permite que vos te expreses. ¿Pasa eso? Ahora, si el amor del Señor empieza a conquistarte, tranquilamente un día esa madre, ese padre, ese hijo, ese hermano va a ir corriendo y decir, mírame a los ojos, te amo con todo mi corazón, déjame abrazarte. Viste que a uno lo vas a abrazar y te ponen la mano acá. Te dicen, pará un poquito, ¿qué pasa? Entonces todos los cristianos se ponen medios besuqueros. No quieren dar beso a todo el mundo. Pero hacelo, es precioso. Por eso en estos tiempos, uno de los condimentos que teníamos para cuidarnos, ¿qué era? Estar aislados. ¿Y qué había entonces? Una interrupción en la demostración de afecto. Y no matemos a los padres porque si sos una persona insana porque no te importa tu padre, pero al final ese papá se terminó muriendo por soledad o porque no había quien. Entonces empezamos a darnos cuenta, teniendo una experiencia como la que estamos teniendo nosotros, en donde esas cosas han marcado la huella en los corazones, han marcado una huella en esos corazones y afectaron, condicionaron la salud, condicionaron la mente, condicionaron el cristianismo. Entonces, díganme si eso no se trata de una batalla. Díganme si eso no se trata de una pelea. Díganme si eso no tiene que ver con el libro que vamos a leer hoy de Éxodo, donde un pueblo de Israel estaba pretendiendo salir de Egipto y para salir de Egipto tenía que pelear y tenía que guerrear. Entonces, como símbolo, como para entender cada uno de nosotros, hoy uno dice, ¿y cómo me escapo de Egipto? Si vivo en Egipto, que tiene que ver con el mundo, con la vida del mundo, con lo que el mundo te muestra, con lo que el mundo te influencia, con lo que el mundo te condiciona. Como van a pasar un montón de cosas en el mundo que nos van a querer condicionar en un montón de cosas, entonces este es un viaje espiritual. Yo puedo salir de Egipto a nivel espiritual. ¿Cuántos me dicen, lo estoy entendiendo? ¿Qué quiere decir? Ya no hablo como ellos, ya no canto como ellos. Yo estaba ahí, no los estoy despreciando. Yo lo que estoy yendo en contra del sistema del mundo. ¿Se entiende? Que es el que inventó Satanás apenas el hombre pecó en el jardín del Edén y le hizo su propio mundo, sin Dios. Entonces hizo armas para defenderse, tuvo que trabajar para poder comer y tuvo que hacer instrumentos para tener placer. Un mundo parecido, pero sin Dios. En el jardín que teníamos al Señor como nuestro placer, como nuestra alegría, como nuestro gozo. No teníamos que trabajar. Gloria a Dios, Jesús. Cuando lleguemos al cielo, ¿dónde está Adán? ¿Dónde está Adán? Ahí no vamos a poder hacer eso, ¿eh? Adán, te amamos igual. Pero ahí te llaman de vuelta y no sé. Nada. Pero entendamos, porque nuestros pensamientos tienen que estar claros en estos días.
Por eso el título de este sermón, para los que anotan, tiene que ver con sigamos marchando. ¿Sigamos qué? Marchando. Y vos decís, ¿pero cómo? El significado tiene que ver con seguir a Jesús, con seguir andando, haciendo la voluntad de Dios, a pesar de un mundo hostil que no reconoce a Jesús. El mundo, el sistema, ¿reconoce a Jesús? Tu familia, nuestras familias, nuestro entorno muy allegado, quizás todavía muchos de ustedes están rodeados de gente que practican otras religiones. Y por supuesto, uno ahora entiende, ¿esta gente tiene luz o está ciega? Está ciega, los amamos y hay que salvarlos. Acá está la tarea. ¿Está bien? Porque cuando el pueblo de Israel sale, dice que mucho pueblo que no era de Israel también salieron por la opresión que se vivía. ¿Cómo se vivía? Mucha opresión, muchos problemas, mucha opresión mental, al punto tal de que Israel sale de viaje y todavía, aún no estando en Egipto, la mentalidad del opresor estaba en las mentes de ellos. Entonces, los que siempre hemos enseñado y concluido que Dios era poderoso para abrir el mar rojo, pero no pudo cambiarles la mente, porque eso te corresponde a vos y a mí. Entonces, puede haber un pueblo cristiano como nosotros, pero que viven bajo el sistema del mundo. Y eso no debe ser aceptado. ¿Qué quiere decir? No tengo que pensar como el mundo piensa. Y ahí tenemos que hablar de doctrina, y ahí tenemos que hablar de restaurar cosas que estaban alojadas en nosotros con una manera diferente de mirar las cosas. Vos me las hiciste, vos me las pagás. Acá a mi casa no entras más, ¿estamos? En el cumpleaños de mi hijo, no lo invites, me voy yo. Y vas a la Biblia y te dice, no pagues mal por mal. Tachame esa o arráncame la página. Yo me quedé con la de ojo por ojo, diente por diente. No es que estoy sin dientes. Lo bife. Entonces uno cuando empieza a detectar que muchos todavía viven bajo la influencia de ese mundo, el diablo no se preocuparía tanto. Antes de pensar el sermón y el texto, lo que les decía Faraón a ellos era cuando Moisés va a pedir, les decía, está bien, vayan a adorar a tu Dios. Pero en Egipto, Moisés le decía, déjanos ir 3 días de largo saliendo de Egipto para adorar a Dios. Pero el enemigo que decía, adórenlo, pero en Egipto. Traducido, vayan a la iglesia de Jesucristo en Bernal, y adoren a su Dios. Pero ustedes me pertenecen porque viven en mi mundo. Yo los tengo en mis manos. Ustedes adoran un par de horas a Dios en ese templo, pero luego viven conforme a mis principios. ¿O querés que te diga lo que hiciste esa noche? ¿O que querés que te diga con quién te acostaste el otro día? ¿O querés que te repita la secuencia de las palabras que dijiste a tu cónyuge? ¿No ves que estás en mi mundo? Ustedes nunca saldrán de Egipto. Tiraría un tacho de pintura para verte, diablo, y te daría hasta mañana. Pero la guerra no es así. La guerra no es así. Es en la mente la batalla. Y es cómo vivís. Por eso Dios nos llenó la palabra de textos donde dice, a partir de la regeneración, que tiene que ver con Jesús viene a mi espíritu, a que mi alma sea totalmente santificada. Me santifico, salgo de los deseos del mundo. Salgo de todo aquello que sé que en un tiempo compartí y no me daba cuenta, porque estaba muerto en mis delitos y pecados. Cuando Él vino, me limpió, me santificó, me cambió las ropas y mi alma debe de comenzar a andar bien. Por eso el tema es si sigo marchando. Vamos al texto que vamos a compartir hoy, ahí en Éxodo 14.
Éxodo 14, vamos a leer desde el versículo, y te da ganas de leerlo todo. Me faltaba algo. Leemos desde el 1. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Empieza Dios a darle dirección, ¿no es cierto? Es como si a nosotros nos diera ciertas direcciones, referencias. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Para seguir un poco y empezar a meternos un poco en el contexto, tiene que ver con que el Señor podía llevarlos por otras tierras. Eran por las tierras de los filisteos y no tenían que enfrentarse al mar. O sea, había una salida opcional. Entonces pónganse a pensar que el faraón, que era un gran estratega, cuando vio que Israel estaba yendo por un lugar incorrecto, empezó a decir, estos judíos están yendo para cualquier lado. Para el mundo, nosotros estamos yendo para cualquier lado. Para el mundo, cuando vos estabas fuera de la iglesia, te creían gente entendida, que tenías metas. Cuando viniste a la iglesia, te dijeron, están locos y no van para ningún lado, ni saben lo que hacen. ¿Se entiende? Es como para que entendamos lo que el mundo piensa. Ahora, ellos pensaban que estaban encerrados y el mundo piensa que estamos encerrados. Las tinieblas piensan que estamos sin salida. Las tinieblas están entendiendo que nosotros estamos complicados y que nos tienen amarrados y que pueden llegar a hacer algo en contra nuestra. Así como lo estaba pensando este faraón. Y yo, dice el versículo 4, el Señor, endureceré el corazón de faraón para que los sigan. ¿Quién quiere que los sigan algunos enemigos? Por no decir demonios. Pero Dios te los mandó. Sí, este Cacho, este José. Tengo unos cuantos en casa. Tengo mis suegras, todos están todos. Ay, Jesús. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy, ¿qué? Jehová. Y ellos lo hicieron así. Yo no sé qué habrá pensado Moisés, si habrá dicho, Señor, no vamos a morir acá. ¿Cuáles serán los planes de Dios? Vamos a estar. Capaz que esa Moisés, estando tanto tiempo ahí, sabía que iban a estar encerrados. Lo que no sabía que Faraón los iba a seguir. Pero Dios estaba contando un plan, pero a veces Dios te cuenta planes que vos no entendés. En estos días Dios ya dejó todo escrito. ¿Es verdad o no? El plan ya está consumado. Pero a veces, ¿qué nos pasa a nosotros? No entendemos. Y tenemos miedo. Miedo. No sé si ustedes van a salir de este lugar hoy. A vos yo te traje pesadillas esta noche. Poneme. No quedamos vivir en la iglesia, padre. Muchos quieren volver a su casa. Yo tuve experiencia de alguien que me dice, no puedo quedarme a vivir acá, no molesto. Porque acá es el único lugar que tengo paz. Digo, mira que acá también hay demonios. Se fue de vuelta para la casa. Versículo 5. Y fue
dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó, ¿qué? 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Imagínense. Muchos ya hemos visto películas y demás. Algunas las hicieron muy bien, te da escalofrío. Versículo 8, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Cómo salimos nosotros? ¿Con mano qué? Poderosa. Siguiéndoles pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente y a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. Imagínense la situación ya, ¿no? Ya se la están imaginando. Un pueblo encerrado, millones contra 600 carros. Tremendo, un momento espeluznante, difícil. Vamos al versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis. Bueno, si yo estoy queriendo... Vamos al 10, porque no me quiero perder este relato. Me da cosa, me está diciendo Dios, léelo, porque alguien tiene que escucharlo. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel, ¿qué pasó? Temieron. ¿Qué pasó? Temieron en gran manera. Entiendan, ¿Dios estaba con ellos? Sí. ¿Ya estaba la columna de fuego? Sí. ¿No era sobrenatural? Sí. ¿Estaba la nube de gloria? Sí. ¿No era sobrenatural? Pero cuando vieron a los egipcios... ¿Nosotros hemos vivido eventos sobrenaturales? Sí. Pero cuando el faraón de este mundo se pone complicado, a veces ¿qué pasa? La mano poderosa está con nosotros. A veces el pueblo ¿qué hace? Teme. Teme. Teme por lo que pasa. Teme por lo que puede llegar a suceder. Realmente es ahí donde mucha gente no quiere estar. Y donde mucha gente empieza a hablar mal. Versículo 11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Fuerte, ¿no? Imagínense las voces salpicando con saliva de los nervios que no te seca la boca. Y la gente, y la bronca, y los niños, y las mujeres, y todo, y si vamos a morir. Era muy feo la situación. Y dice el 12, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? La pregunta es, ¿lo habían hablado esto antes? ¿Lo habían pensado? ¿No pensás a veces vos que te hubiese sido mejor estar en el mundo, que ahora pasarla peor sirviendo al Señor y teniendo diferentes circunstancias difíciles? Como que desatendiste algo, como que dejaste tu casa, como que no prestaste atención a algunas cosas. Hablo de conversaciones donde el pueblo de Dios dice, ¿para qué la iglesia? ¿Para qué tantas reuniones? ¿Qué dice yo, si discipulado, si no tengo la cabeza? Yo necesito solucionar estos problemas. ¿Para qué el domingo a la mañana? ¿Y para qué? Y empezamos. Esa es la conversación previa. Eso es lo que pasa a veces en los diferentes días. Entonces ahí viene el 13 donde dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad ¿qué? Firmes y ved la salvación de Jehová, que Jehová hará hoy con vosotros,
porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Estaba firme Moisés, ¿no es cierto? El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis ¿cómo? ¿Cuántos quieren ese pasaje? Aleluya, Padre, queda tranquilito acá. ¿No te gusta ver los carros cerrados? Acá estoy con el mate en el jardín, gloria a Dios. Bendecía a los hermanos en la iglesia que batallan y batallan. Empezamos a entender qué es lo que está pasando acá y qué puede pasarnos a nosotros. Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que... Y acá está el título. Y acá está el título. Dile a los hijos de Israel que... Decile a Mateo que marche. Decile a Miguel Escobar que marche. Decile a Claudio Cascardo que marche. Decile a Florencia que marche. Así que todo día decir, marcha. Tienes un problema, marcha. Seguí marchando. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Es como medio raro, ¿no? Pero entendé, me glorificaré. Algo iba a pasar, que ustedes ya lo saben, pero para meterlos en el texto y lo que pasaba en ese mismo momento. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Sabrá el mundo que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor por esta victoria? Fuerte. Y cuando todas las naciones se vuelvan en contra de Cristo, ¿qué va a pasar? Cristo aplastará a la serpiente. Y aún todas las naciones volviéndose en contra de él, el Cordero los vencerá. Ahora, mientras tanto hay que marchar. Mientras tanto tenemos que entender todo este texto, por eso la importancia de seguir marchando. Entonces vemos a un pueblo de Dios que todavía no lo podía expresar. Ellos estaban en cautividad, entiendan 400 años, 430 por diferentes situaciones de Jacob y demás, 430 años en esclavitud. Yo quiero que entiendan que son 10 generaciones que pasaron los tiempos y Dios estaba en silencio. Entonces uno empieza a entender que es fácil comprender que a ellos se les complicaba el hecho de recordarse, porque esa era una tarea de los padres, de los abuelos, a los padres, a los hijos, para rememorar. Imagínense un papá, un abuelo contando las historias poderosas del Señor en Josué, en Abraham, en un montón de cosas que han vivido, y los hijos y la gente viviendo en esclavitud. No era fácil. No era entonces como diciendo, y porque el poder de Dios, sí, Señor, pero estamos en esclavitud. Sí, abuelo, todo lindo, pero ¿dónde está Dios? Esta es la circunstancia que ellos vivían. O sea, estuvieron tanto tiempo en Egipto, que se asociaron tanto a ellos, que acuérdense que cuando salieron al desierto, lo primero que hicieron cuando tuvieron la oportunidad de ser un Dios, salió lo que estaba dentro de ellos. Acuérdense de Aarón haciendo el becerro. Hizo algo conforme a la imagen que estaba ¿dónde? Dentro. Entonces uno tiene una enseñanza justamente como cuando vos pasás mucho tiempo con alguien, esa gente te va a influenciar. Si vos pasás mucho tiempo con gente incorrecta, a la larga vas a terminar sacando de adentro algo que es incorrecto delante de Dios. Ahí es donde cada uno de nosotros tiene que tener cuidado con quién está durante mucho tiempo. Vieron que a veces les cuesta a los jóvenes cuando están en la escuela, a los grandes con el tema laboral. Entonces viene la gente con algunos
cuentos santos y algunas cosillas que pasan por ahí. Sí, pastor, acá habla bien, pero en el trabajo es un lunfardo, habla como todos los compañeros, es más, viene a casa y sigue hablando igual. Yo no quiero decírselo para que usted le rete, pero este es mi marido. Viene el marido y dice, no, sí, mi señora, está todo bien, pero viste, todavía algo pasa acá adentro, se distorsiona. Entonces ahí es donde las cosas de mi esposa, las palabras, y después baja, después de 3 días baja. Y la casa se pone en orden. Algunas cosas se rompieron, pero Dios me proveyó para comprarlas de vuelta. Entonces, esto es lo que justamente sucedió con el pueblo de Israel, una cautividad tan fuerte que hizo y deformó, por supuesto, lo que ellos vivían. Ahora, clamaron a Dios, ellos tuvieron un clamor a Dios, y lo poderoso que Dios los escuchó. Y si tenemos una buena enseñanza de eso, es como decir, esta gente clamó a Dios no siendo perfectos. Entonces nosotros entendemos que hay mucha gente que no siendo perfecta y estando en esclavitud puede clamar a Dios y Dios los va a oír. ¿Cuántos se gozan con eso? Porque a veces uno piensa que tiene que estar de punta en blanco, y yo quiero animarte a todos aquellos que tienen problemas por diferentes cautividades, que si clamás a Dios, realmente Dios va a oír. Entonces ahí empieza a actuar Moisés, hay un llamado de Dios para libertar a ese pueblo que estaba cautivo. Moisés estaba en la parte trasera del desierto, 40 años, acuérdense, Moisés había matado al egipcio, se va a un lugar que él no conoce, para empezar a conocerlo, porque Dios le iba a dar una tarea para sacar al pueblo de la esclavitud. Entonces a veces Dios nos lleva a lugares que no conocíamos, para que mañana llevemos a otros a ese lugar ya conocido por nosotros. ¿Cuántos me entendieron? Es como que vos vivís en un momento nuevo de la vida espiritual, y eso te va a permitir mañana llevar a tu familia, llevar a tu cónyuge a un lugar espiritual que vos ya conocés. Entonces creo que eso es poderoso para que cada uno de nosotros podamos realmente vivirlo, porque Moisés debía liderarlos con mucha responsabilidad. Había responsabilidad en Moisés, hay responsabilidad en vos. ¿En qué sentido? En que realmente puedas ser un hombre y una mujer que lidere bien para sacar a la gente que estaba en cautividad. Entonces, ahí Israel, para ponernos un poco en el contexto del texto, estaba yendo a un lugar que dijimos no conocía. Entonces, vos y yo lo hablé muchas veces, me pasa a mí que cuando voy a un lugar que no conozco, un poquito que voy tensionado. ¿Les pasa a alguno que viaja en auto y yo digo, ¿cómo será la ruta? ¿Cómo será esto? Porque es un lugar nuevo para vos. Y cuando entro acá en la autopista o estoy llegando, ya como que me siento más ancho acá por el barrio. Sé dónde está el pocito, sé dónde está el semáforo, sé dónde está el cartel, ya sabes todo, tenés todo. Entonces, yo quiero que entiendan que Israel estaba tensionado. ¿A dónde vamos? Por eso el texto que leíamos, que yo les hacía interpretar a ustedes, el hecho de decir, no te habíamos hablado que en el desierto capaz que íbamos a morir. Entonces tiene que ver con todo esto. Y ahí es donde Dios endurece el corazón de Faraón. Dios trabaja. Dios tiene todo planeado. Dios sabe qué es lo que ya va a suceder. ¿Cuántos realmente confían en eso? Que estos tiempos a Dios no lo sorprenden. Uy, me tomó por sorpresa la pandemia. Ahora, el faraón sigue marchando y tiene su corazón endurecido para con los cristianos, con los que son el pueblo de Dios. Entonces, están pasando cosas en nuestro siglo actual, en este tiempo, que tienen que ver directamente con estas cosas. Son días difíciles, son días realmente raros. Aún y a pesar de nuestros días donde sabemos que hay cosas que están pasando que nos superan mentalmente, porque tenemos un repertorio de comunicados que son más las voces de los que nos terminan convenciendo de lo que deberíamos de confiar en Dios y tener ojos abiertos para no caer en las redes del faraón. Cuando Dios se me revela por primera vez a través de una persona que luego Dios utilizó como profeta,
esa persona era recién nacida espiritualmente. Es como si cualquiera de nosotros recién conocíamos a Dios, se le había ministrado liberación, pónganle, hace muy poquito tiempo que iba a la iglesia, y cuando el Espíritu Santo me comienza a hablar, lo primero que sale de su boca son tiempos de éxodo. Mi pueblo tendrá que ser libertado de Egipto. Entiendan, si hay un llamado para mí que yo entendí, es que el pueblo de Dios, no los que nos conocen a Cristo, el pueblo de Dios, hay que libertarlo de Egipto. Pero pastor, no entiendo bien. ¿No nos salvamos nosotros? Sí, te salvaste. Pero es muy posible que sigas viviendo cautivo de Egipto. Tradúzcamelo mejor de vuelta. Usted ya lo dijo al principio. Sí. Todavía vivís bajo el sistema del mundo. Entonces, es ahí donde podemos llegar a tener problemas. Es ahí donde empezamos a entender que Dios necesita cambiar lo del mundo dentro de nuestra mente. Acá tenemos una historia que realmente tenemos que empezar a seguir de cerca porque son tiempos de éxodo. Y el pueblo de Dios que ustedes conocen, tantísima gente, cantidad de gente entre todos que estamos acá, no sé cuántos seremos, y pónganse a pensar, familias de ustedes y demás, que ya saben que son cristianos, que te pueden dar un versículo, que vinieron de vez en cuando a la iglesia, tanto acá como en otros lugares, pero que no viven a Cristo como deberían vivirlo. Entonces, deducción, viven bajo el sistema del mundo. Todavía Dios realmente no es su Señor. Entonces, cuando el enemigo te acecha, no es tan fácil seguir marchando. Cuando las presiones vienen, la mayoría de veces lo que hace es estancarse. Entonces, uno empieza a decir, Señor, si nos amás tanto, ¿por qué nos colocás en esta situación bastante fea? Vieron que mucha gente no comprende que a veces hay cosas que suceden que Dios sabe que están sucediendo y se enfrenta a Dios mismo diciéndole, ¿no te das cuenta por qué es lo que estoy pasando? Es como que el pueblo de Israel en un momento dado habrá pensado, ¿y estos egipcios por qué? ¿Para qué todo este temor? Entonces el punto es, sigo marchando aún y a pesar de las cosas están difíciles. Sigo marchando a pesar de que hay cosas que todavía no entiendo muy bien. Sigo marchando a pesar de que hay planes que se pusieron en contra nuestra. Empiezo a darme cuenta que es muy necesario porque si dejáramos de marchar, el faraón nos atraparía. ¿Qué sucedería? Nos atraparían. Entonces, si nosotros no vamos aún y a pesar de que estamos yendo hacia un lugar desconocido, yo te quiero llevar a este punto para que entiendas. A veces espiritualmente vos vas a un lugar que nunca estuviste. Cuando uno empieza a hablar de montes espirituales, cuando uno empieza a hablar de intercesión, cuando uno empieza a hablar de estar orando unánimes, cuando uno empieza a hablar de aprender la palabra, uno dice, yo a estos lugares no fui nunca. Y después cuando viviste alguna vez algún tiempo de oración, vos dijiste, no me digas que pasaron 35 minutos y estuvimos orando. Otros dicen, que pasó una hora y no me di cuenta, me pasó volando. ¿Alguna vez vivió alguien eso? Que tuvo 5 minutos orando. Pero vos vas a decir dentro tuyo, nunca me pasó esto. Nunca fui a este lugar tan desconocido para mí. Ahora, si no siguiéramos marchando, es como entender que yo no estaría ungido, que yo no estaría realmente con aceite. ¿Se acuerdan las mujeres, las 10 vírgenes que un día predicamos, o varias veces? Unas cabe, decía que está al lado tuyo, no cabecees, porque te quedás sin aceite, y si no, tirale un poquito de aceite. Cabecear tiene que ver con dormirte y perder la capacidad de tener aceite. Entonces, estar estancados en un cristiano, o sea, no hacer nada, no estar ligado a la vida de iglesia, sería un problema grande que te podría arruinar.
Muchos de ustedes les habrá pasado, quizás en algún momento, de sentirse como que la cabecita se te desacomoda un poquito, como diciendo, parece que me estoy volviendo loco. Entonces, tenés que luchar con tantas cosas que si estás ausente de la vida del cuerpo de Jesucristo, es muy posible que esto no lo soporte, porque solos y con nuestra fuerza no podemos seguir andando. Entonces, ¿qué necesitamos? Estar justamente en la presencia del Señor. Estar activos, estar frescos, estar ungidos, estar llenos de su aceite. Y para eso debo estar colocado en la vida de iglesia. Y para esto tomé un ejemplo que ustedes ya conocen porque lo he hablado en alguna oportunidad. Los japoneses, en este caso, ellos tienen mucho consumo de pescado. Lo que ellos querían era mejorar el sabor del pescado que pescaban en kilómetros y kilómetros. Vieron que a veces tenemos acá en las costas argentinas los chinos, los japoneses diciendo, y nos robaron toda la pesca. Y nos robaron. Y vienen y son kilómetros. Entonces, ¿qué hacen ellos? En algún momento, ¿qué hicieron? Los congelaron. Entonces los congelaban, llegaban allá, los iban a comer y ellos se daban cuenta que no era lo mismo, el mismo sabor. Luego lo que hicieron fue, no los congelemos, vamos a ponerlos en estanques, porque en esos estanques ellos van a estar vivos y frescos. ¿Cómo iban a estar? Vivos y frescos. Cuando los iban a comer, dicen que no tenían el mismo sabor. Ahora escuchen esto, vivos y frescos. Mira como que contradictorio, como si están vivos y frescos. ¿Qué pasa? Que no tienen el mismo sabor. Entonces, la otra teoría es que al salir de su hábitat no tenían los peligros que ellos estaban acostumbrados a tener, que los mantenían aceitados y todo eso que pasaba por dentro de ellos hacía que su carne tuviera un gusto especial. Entonces, ¿qué hicieron? Dentro de esos mismos estanques, lo que pusieron fue un pequeño tiburón. Chico, pero en el estanque, entre que iban al lugar de donde los iban a comer, ¿cómo se mantenían? Uy, guarda el tiburón. Sí, guarda el tiburón. Guarda el tiburón. Acá empezamos a entender este punto. Acá empezamos a entender, el tiburón de Israel, ¿quién era? Faraón. ¿Cuántos están entendiendo? Están pensando ahora, son esas mentalidades. Mándale un tiburón, señora, a mi esposo. Yo escuché mucho por ahí. Padre, mándale un tiburón a ella, 2. Porque no huele igual. Cuando pase algo en el futuro, ¿vos estás hablando por mí que manden tiburones? Entonces, entiendan, para el cristiano, sin la vida de iglesia, vos y yo tenemos la tendencia de que nuestra alma se seque. Yo veo algunos chamuscaditos acá, secos en la cara, algunas en una franja. Se seca el músculo de la oración. Se seca el músculo de leer la Biblia, porque te saliste del circuito de la vida de iglesia. Entonces, si nos salimos del propósito de Dios, díganme la frase que sigue, Dios me va a mandar. No quiero decirlo, pastor. Pero es para que te mantenga fresca, ungida. Pero no quiero. Si te salís de la vida de iglesia y el propósito de Dios, Dios te va a mandar. Entiendan. Un demonio. No, prefiero un tiburón. Entendamos, fuera del propósito de la vida de iglesia, que tiene que ver con que vos estés restaurado, restaurada, entendido, maduro, lleno de Cristo, para salvar, para libertar, para ser usado y sanar gente. Pero Dios te necesita ungido. Entonces, acá está el punto. Cualquiera de nosotros que empiece a ver que hay gente que se distancia, se desliga del cuerpo, Dios tiene a veces la necesidad de mandarte un tiburón.
un enemigo para traerte al propósito. Entonces, yo creo que es muy posible que vos y yo entendamos que si no tenemos un tiburón en el estanque, no creo que oremos muy bien. A ver si Dios te habla y te alumbra. ¿Cuándo fueron los momentos donde vos clamaste y gemiste? Señor, te lo pido. Cuando vos estuviste en peligro. Manda un tiburón, Señor, fila 4, silla 5. La fila del medio, Dios, la que están en una sola fila, el asiento número 5. El 6, Federico Duré. Empezamos a entender la importancia que tiene esto. Entonces, todos nosotros, si nos salimos de ese lugar de unción, de frescura, de la vida de iglesia, corremos el riesgo de secarnos, de afectarnos mentalmente, de afectarnos con el temor, de no alcanzar realmente el potencial. ¿Cuántos entienden que vos y yo a veces no logramos el potencial si no hay peligro alrededor? Si no hay cosas que realmente te amedrentan un poco para decir, no, yo no me puedo quedar. Si realmente a veces no se busca el rostro del Señor, si no hay presión en el medio. Entonces, la vida de iglesia te da, yo creo que hablaba estos días, el miércoles con un grupo de hermanos, la vida de iglesia te involucra en el sentir por quién hay que orar, a quién hay que ministrar, a quién hay que darle consejería, a quién hay que poder atender. Eso te va manteniendo aceitado. Tenemos que libertar a este cautivo que está teniendo grandes problemas. Sí, pero yo hace mucho que no vengo a la iglesia, estoy bastante seco. Y no tengo tiburones en ningún lado. Ahí empiezas a darte cuenta que hay gente que se desentiende de las necesidades que tiene el cuerpo de Cristo. Entonces uno tiene que conseguir trabajo, uno tiene que tener una buena economía, uno tiene que tener una buena familia, restaurar la familia, restaurar al marido, restaurar a la esposa, predicar a los padres. Ahí es donde cada uno de nosotros tiene que hacer eso marchando en la vida de iglesia. Imagínense aquel que tiene un ministerio y tiene que madurar, tiene que esforzarse para seguir adelante. Entonces uno entiende y empieza a concluir. ¿Cuáles son tus tiburones estos días? ¿Cuáles fueron tus crisis estos días? ¿Cuáles fueron tus situaciones límites, difíciles en tu corazón estos días? Si hablo con los jóvenes pueden decirme, tengo temor al futuro, tengo temor a frustrarme, tengo temor, estoy como paralizado. Empezamos a darnos cuenta que hay cosas que realmente consideran como algo que te estanca y no podés avanzar y dejás de marchar. Y ese es un problema. Entonces, vuelvo a repetir, Faraón fue el tiburón para Israel, porque si no Israel es muy posible que se hubiese estancado, que se hubiese relajado. Entonces el Señor siempre va a endurecer a el devorador, porque después Dios le dice, yo me voy a glorificar en esto. ¿Cuántos empiezan a entender claramente que a pesar de nuestras presiones difíciles, a pesar de tu hogar quizás medio quebrado, donde ves a tus hijos que no pueden funcionar, donde ves que el matrimonio no está muy bien, ahí están las presiones, ahí están ese corazón endurecido del faraón, las circunstancias, pero que Dios te está diciendo que realmente se va a glorificar sobre esas cosas, pero si seguís ¿qué? Ahí está, ahí lo entendieron. Si seguís ¿qué? Ese es el punto, porque no es realmente con ejército ni con fuerza, sino con el espíritu de... Pero si el enemigo me saca de la vida de iglesia, pero por diferentes circunstancias erróneas decís, sí, está bien, pero yo no puedo seguir adelante en la iglesia, ¿dejás de qué? De entrenarte. Dejás de madurar. Bueno, pero me las voy a arreglar para salir a casa. Me las voy a arreglar para permanecer y leer la Biblia. Me las voy a arreglar y vos empezás a darte cuenta que la importancia vital es estar en la vida de iglesia de manera continua. Porque entiendan que no mandó a cualquiera el faraón. Mandó a 600
carros errados, dice seleccionados. ¿Saben lo que son 600 carros? Yo te pones en las películas y demás, o en los pensamientos, lo que sería eso, viniendo a raudales a perseguirte, el ruido de lo que ellos ya habían vivido. Yo quiero llevarte a este punto. Israel conocía a Egipto y ya los había visto en varias batallas y sabía que eran letales. Nosotros mismos, el pueblo, también sabe lo que es Faraón en la tierra. Sabemos lo que es el Dios de este siglo acá en la tierra. Aunque la tierra y sus plenitudes es de Jehová, el infierno está controlando. Hasta que Dios lo permita. Pero esas son cosas que a veces a nosotros nos paralizan, nos detiene. Entonces ahí es donde el enemigo hoy en día a nosotros nos persigue con sus propias estrategias. Tiene estrategias el devorador a través de los que se dicen ser un poco los amos del mundo. Vos y yo no vemos a las naciones como Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, como las naciones que están por encima de todo y lo que ellos dicen a la larga vos y yo lo vamos a vivir. Las pobrezas de las naciones, el hambre de las naciones, el recalentamiento global que hoy de alguna manera ellos mismos fueron gestando y nos empiezan a convencer de que realmente la tierra es chiquitita y que ya estamos en una superpoblación cuando realmente es mentira. Pero nos convencen de que esto es así. Por eso hace años que utilizaron estrategias para generar el aborto, muerte. Acuérdense que en Israel, en el tiempo antiguo, cuando encontraban una víctima inocente muerta en la tierra, esa sangre clamaba por justicia y lo que hacían ellos era matar un cordero y pedir perdón a Dios por esa muerte inocente, porque traía maldición. Imagínense el infierno, Faraón, ¿qué es lo que anhela que acá pasa en la tierra? Para que venga la maldición, asesinato, muerte, sangre inocente. Entonces, si introduce la muerte, introduce el mal. Y ustedes y yo sabemos que el ocultismo lo que hace es derramar sangre. ¿De qué? De animales y de seres humanos. ¿Para qué? Para atraer espíritus. Muchos de ustedes que tienen ancestros que han practicado el ocultismo te van a decir si mi mamá o mi papá practicaban estas y estas cosas. ¿Para qué? ¿Para atraer el bien o para atraer el mal? Aunque ellos no sabían lo que hacían, pero sí el infierno. Con estrategias, con planes. Entonces, lo que estamos viviendo hoy, que sabemos que es un plan, es Faraón persiguiéndonos. Para ver cómo funcionamos y cómo salimos adelante, aún sabiendo que Faraón realmente está poniéndose fuerte y bravo, como lo hacía. El Faraón en contra de Israel, pero dice, yo me voy a glorificar. ¿Cuántos creemos que Dios se va a glorificar? Este es el punto. Entonces, acá es donde entendemos que Israel huye de la opresión y Moisés lo lleva a un lugar bastante aterrador. ¿Está bien? Es un lugar donde vos decís, está el mar de un lado y del otro lado vienen los egipcios. Entonces, digan la verdad, vos nunca vas a saber qué fe tenés hasta que estás en un lugar bastante de encrucijada. ¿Cuántos me dicen, realmente supe cuál grande era mi fe hasta que viví este momento horrible? ¿Cuántos lo entienden eso? No me di cuenta que fe tenía hasta que sentí que perdía mi matrimonio, hasta que sentí que perdía a mi hijo, hasta que sentí que la muerte me estaba acechando, hasta que sentí la enfermedad. Ahí a veces la fe se define ante los imposibles. Este es el punto importante que nosotros debemos entender. Por eso, ¿qué nos encontramos en el texto? A Israel, ¿cómo? ¿Ejecutando fe o ejecutando queja? ¿Cuántos de ustedes quizás hoy se recuerdan que en los momentos difíciles lo que hiciste no fue ejecutar fe, sino queja y soltaste la vida de iglesia? Porque algunas cosas no te fueron bien.
como si Dios te hubiese prometido que desde tu salvación todo nos iba a salir perfecto. ¿A quiénes de los que están acá, que son varios, todo les fue perfecto después de haber conocido a Jesús? Se parecía que uno levantaba la mano y dice, no, a mí me robaron varias veces. ¿A ustedes? A ver. ¿Algunos chocaron por acá? Pero Dios me guardó, pastor, claro. ¿A alguno le pasaron cosas bravas? Por eso a veces uno predica mal, ¿no es cierto? En decir, ya a partir de ahora todas las cosas te van a ir bien, vas a ver que todo cambia. Y cuando eso a veces no sucede, la gente como que dice, Dios no me ama. Si a mí me dijeron que todo iba a estar bien a partir de ahora. No, tenemos que seguir, ¿qué? Marchando. Entonces ahí es donde Israel nos damos cuenta, algo terrible, que ellos conviven entre la fe y el temor. ¿Qué? Conviven. Si algo tenemos que destacar en este sermón, tiene que ver con el factor miedo. El miedo está casi instalado en medio del pueblo de Dios. Si ahora mismo estaríamos debatiendo ideas, pensamientos, doctrinas que vos tenés en tu corazón, es muy posible que nos encontremos que diferimos ideas, que diferimos de situaciones, de pensamientos, de creencias. Entonces tenemos que ver y entender que en estos días hay cosas que quizás vos estés viviendo a un temor extremo, que ese temor realmente te paraliza. O sea, ellos tuvieron fe para salir de Israel, pintar los dinteles de las puertas y de las ventanas con sangre, mataron el cordero, comieron el pan sin levadura y salieron por fe. Pero luego dijeron, viene Faraón y nos van a matar. Es como que nosotros mismos podríamos decir, yo tengo fe, yo creo en vos, Señor, pero estoy preocupado por todo lo que está pasando. Yo quiero que entendamos que esa es muy posible que sea nuestra experiencia. Yo tengo fe, Señor, yo creo en vos, pero no sé si mis hijos van a poder seguir adelante o van a salir de esta situación. Hay una convivencia entre la fe y el temor. Uno entiende, por supuesto, la fe echa fuera el temor, el amor echa fuera el temor. Hablo de fe. ¿Qué es? Confianza. Por eso dice que el perfecto amor de Jesús echa fuera el temor. Ahora, ¿cómo lo experimento? ¿Con una frase que ejecuto y ya está? Tu perfecto amor echa fuera el temor, Padre. Con el tiburón. El perfecto amor echa fuera el temor. Señor, te pido, pero no me lleves ahora todavía. O como decíamos hoy, no, Padre, te lo pido, tu perfecto amor echa fuera el temor. ¡Diablos! ¿Dónde está el pastor? Y el pastor está en el jardín de la casa. Mándamelo, Señor, como un ángel. El Señor tiene otro tiburón también, el pastor. Pero entiendan, fe, temor. Entonces, ¿cómo actúa, dijimos, el amor? En la confianza que tengo que Él es mi guardador. A pesar del entorno, sé que Él se va a glorificar. Ahora, la circunstancia la tengo que vivir. Vos y yo tenemos que experimentar esa situación. Entonces, ahí es donde uno empieza a decir, aunque yo sepa que Dios se glorificó con Israel, aunque yo sepa que los carros quedaron abajo, yo tengo palpitaciones. Sí, ya sé que los carros los enterraron en el mar. Estuve googleando eso y encontraron las ruedas de carro bañadas de oro, y es verdad. Pero ¿y estos tiburones? Vos y yo tenemos que vivir la experiencia. O quizás no me puedas contar una experiencia que dice, a mí me llamaron varias veces, estuve empezando a orar y sentí que las cosas se movían en mi casa. Venga, pastor, a limpiarla. Yo entendí que los umbandas hacen limpieza y todo eso, pero no quiero entrar en eso, pastor.
Es un tiburoncito ese. Un tiburón. Entonces, ahí es donde uno empieza a entender que Israel, para entenderlo a Israel, cuando sintieron que venían, retumbaba la tierra, estaban bajo presión y sufrieron. Y dijeron cosas que estaban en su corazón. Como ha pasado por varios pasajes del Éxodo, donde Dios permitió que pasaran cosas para que ellos supieran lo que todavía tenían en su corazón. Y yo quiero decirte y enseñarte que todavía en vos y en mí es muy posible que bajo opresión salgan cosas de tu corazón que vos mismo, vos misma, no sabías que lo tenías. Algunos me han confesado, dije cosas que pensé que nunca las iba a hablar. Eso estaba en tu corazón. No es para condenarte, es para que entiendas que eso estaba dentro y que Dios quiere realmente limpiar. Entonces, en ese tiempo, cuando Faraón piensa, imagínense, ¿qué le importaba al Faraón, al dueño de Egipto, pasar por encima a toda esa gente? ¿Quién le iba a decir algo a Faraón? Vamos al tiempo de hoy. ¿Qué le interesa al Dios de este siglo manejar gobernantes y hacer cualquier cosa con nosotros si ellos se sienten los amos del mundo? Que hagan esto y lo otro. Encerrarlos por un poco de tiempo a ver cómo funcionan. Cerrá los templos. Ahora vamos a perseguirlos, porque si están en orden, como nosotros decimos, vamos a ver que acá tenemos que hacer un gran lío. A ver si estos cristianitos de cuarta se van a juntar en los templos. Si ni vienen al templo, se van a juntar en otro lugar, se van a escandalizar. Ellos ya están llenos de miedo. Ya no saben si Dios es Dios. Ellos hacen lo que decimos. Por eso tenemos todas las fuentes de comunicación ya en nuestras manos para que ellos duden de ellos mismos. Y te digo una cosa, dentro de poco se van a volver los unos contra los otros. Ya en su palabra el Dios verdadero lo dejó escrito, pero ellos no lo saben. Y se volverán unos en contra de otros. Un hermano estará en contra de otro hermano. Es la realidad espiritual que se vive. Por eso tenemos un montón de hombres cristianos que se anexaron y se unieron a gobernantes que son manejados por las tinieblas. Y que si no negocian, esto no sigue adelante. Y si no negociaste, van a sacar lo que te dieron. Más en estos días. Entonces uno empieza a entender que ¿es Dios o no es Dios? ¿Y ustedes qué dicen? Dios es el Dios verdadero, el que creemos, nuestro Jehová de los ejércitos, el que no tuvo problema en enterrar a todo el ejército de Faraón. ¿Es nuestro Dios o no? Entonces el tema sería, no tengamos esos miedos. Acá está el punto. Porque entiendan que lo que es la adrenalina, que lo estuvimos enseñando ahora a los discipulados, te llena con sangre y te pone en los lugares de huida. Como estaba Israel, ellos estaban marchando, pero estaban tensionados. Es como que nosotros tenemos que entender que mientras servimos al Señor, también estamos como tensionados. ¿Qué es toda esa gente que está allá en el fondo? Sí, ¿qué necesitan? ¿Quiénes son esa gente que está en el fondo allá? Este pueblo está armado. Nadie se dio cuenta casi. Buenísimo. Dense un aplauso, dense un aplauso. Agarrate. Tiburón. Vení. Sí, estamos acá adorando al Señor. ¿Qué? Ya veo que era tu domingo. Hablemos por un poquito todo lo que pasa fuera de la reunión después, cuando te vas para tu casa. ¿El pastor qué estaba diciendo? No entendí yo esto. Que el tiburón, que el otro, que Faraón. Hay que hacer las cosas, hay que obedecer. Y empezamos a tener un montón de palabras donde las cosas realmente trabajan ¿a dónde? Acá, en las mentes.
Conversaciones que están fuera del templo y uno sigue evaluando pensamientos en cómo realmente vive eso. Hay cosas que vos sabés que allá afuera no podés hablar con cualquiera. Hay cosas que uno empieza a decir, no puedo hablar las cosas que me están pasando por la cabeza. Tengo que hablarle con gente correcta. No puedo realmente hablar de lo que siento adentro, que es un peligro. Hay un montón de cosas que cada uno de nosotros lucha en sus mentes. Fuera de un entorno eclesiástico como el nuestro, donde estamos reunidos hoy y nos sentimos bien, pero el tema luego es salir y conservar nuestros propios fundamentos puestos por el Señor. Lo que Dios puso en nosotros para que no seamos como Egipto. Porque ellos ¿qué quieren? Que nosotros pensemos como ¿quién? Como Egipto. Dijimos y nos quedamos, el aborto, la igualdad de género. Que se instale eso en la escuela, o sea que van a perturbar la salud emocional de nuestros hijos. Entonces, a veces, entre el cristianismo, ya hay algunas confusiones en decir, bueno, tenemos que aceptar las cosas porque, viste, las cosas van cambiando. No, es como dice Dios. Aunque nos traten como gente retrógrada, insensata, incoherente. Estos son los débiles del mundo. Esta es la raza que no nos acompaña. Estos son los que hacen que la superpoblación nos destruya. Estos son los locos a los cuales les digo que ellos no están de acuerdo con y nos van a empezar a discriminar. O sea que estamos entendiendo que el faraón va a poner presiones. Y cuando vos y yo tenemos un temor, como hay mucha gente que vive bajo ese asedio de temor, ¿qué pasa? Nuestro sistema inmunológico se debilita. ¿Lo aprendimos o no lo aprendimos? Y si mi sistema inmunológico se debilita, ¿entran más fácil las enfermedades? Creo que lo enseñé este martes. Si yo estoy bajo el efecto del estrés por mucho tiempo, lamentablemente mi cuerpo no sabe con qué luchar. Entonces, si mañana aparece cualquier célula cancerígena, mi cuerpo está dislocado porque son muchos frentes de ataque, porque estoy continuamente bajo el temor y no tengo fuerzas para salir. Entonces, con todo este temor que fueron lanzando, díganme si eso no debilitó a la gente. ¿Cuánta gente entienden que vive situaciones de pánico, de temor, de tristezas, de angustias, porque en realidad piensa que todo se termina, que todo se cae, que murió fulano y nos riegan con informaciones que ni siquiera podemos constatar y las que son verdaderas no las vamos a creer porque nuestra cabeza se disloca? ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? Si estas 20 noticias están por acá, ¿cómo voy a creer a estas 2 que vienen por allá? Entonces díganme si esto no es un plan. Como yo siempre les he enseñado a todos los hermanos, ¿quién iba a decir que Alemania iba a estar quemando a los judíos en los guetos? Todo el mundo decía, es imposible. Y hoy en día, guardándonos en la salud, nos van a decir, está todo bien, ¿cómo los vamos a destruir? Y si nosotros no tenemos una revelación, se nos puede llegar a complicar, porque vamos a entrar en la rueda de Faraón. Y después, si acaso lo ponemos a Dios en algún lugar, que Dios nos tiene que salvar. Ahora, quiero que entiendan, esto lo estamos viviendo hoy nosotros porque estamos teniendo un éxodo espiritual. ¿Cuántos me están comprendiendo lo que enseño desde el principio, que estamos viviendo un éxodo espiritual? ¿Salir de dónde? De Egipto. ¿Qué Egipto, pastor? ¿Algo geográfico? No, algo espiritual. El espíritu de este mundo. Satanás, sus principados, sus potestades, gobernando las naciones, para llevar a todas las naciones a ser subyugadas por el príncipe de este mundo, creando un nuevo orden mundial. Creando en la cabeza de nuestro Papa Bergoglio para unirse con los árabes y con los musulmanes para hacer una sola religión. Todos los caminos van a Cristo. ¿Es verdad eso? Solamente vamos al Señor, a nuestro Padre, por medio de Jesucristo, no por Alá, no por la Virgen María, no por el Gauchito Gil, no por la Virgen de Satanudos. Acá está el punto.
Si uno presenta esa moción, ese fundamento de Dios, ¿nos van a aceptar o nos van a rechazar? Pero ¿qué están diciendo? Bueno, basta de peleas. Vamos a unirnos en la fe. Y al diablo. Vamos a unirnos, basta de ese pastor loco. Basta de que... Empezamos a darnos cuenta la importancia que tiene. La importancia que tiene que estemos entendiendo que venimos y vamos por situaciones difíciles, como las estaba viviendo este pueblo de Israel, porque habrán dicho entre ellos, Moisés, al final tenía razón el faraón, vamos a adorarlo a Dios, pero en Egipto. Entonces ustedes piensen, Israel desde que va saliendo ya entró en una lucha. Vos y yo, mientras vamos saliendo del éxodo de salir de Egipto, vamos a estar luchando. Ese es el punto verdadero. Entonces ahí es donde uno empieza a darse cuenta que Israel reacciona de manera desmedida, como también nosotros, bajo presión, a veces podemos reaccionar en maneras desmedidas. ¿No te encontraste haciendo cosas, como vengo repitiendo en algunos cultos, que reaccionaste conforme al eco espiritual del pasado e hiciste cosas feas o cosas de más por huellas que todavía tenés del pasado? Israel pasó con eso. Ellos decían, ¿para qué mejor no había sepulcros en Egipto? ¿Por qué esta miseria? ¿Por qué este problema? Y si pasan los años y esto se pone cada vez peor, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros? ¿En paz haciendo lo que nos dicen? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué es lo que viene por delante? ¿Cómo nos vamos a ir armando espiritualmente? Entonces, acá yo puse algo que para mí es importantísimo. El enemigo quiere robarte la paz de donde estás, acá ahora, por la de donde estuviste. Entiendan, Israel está en un momento sublime donde Dios estaba con la columna de fuego, la nube de gloria, la presencia de Dios. Esta sería su paz. Pero en realidad el faraón, ¿qué estaba logrando? Que ellos anhelaran estar ¿dónde? En Egipto. Para robarles lo que realmente tenían por delante. ¿Qué quiere hacer el faraón estos días? Robarnos lo que viene, la gran salvación, el gran evento de Dios viniéndonos a buscar, para llevarnos a un lugar de amargura. Por eso yo quiero llevarte a tus deducciones, a tus reflexiones, a tus ataques en la mente, en el corazón, que te están diciendo, para que esto se está poniendo bravo, mejor vayamos acá, donde aparentemente teníamos paz, pero no había paz, acá vos eras esclavo. ¿Cuántos reconocen que todos nosotros en el mundo éramos esclavos? Entonces, ¿por qué a veces ante las presiones, la tendencia nuestra es ir a dónde? ¿Qué hace un cristiano cuando se va de la vida de iglesia? ¿A dónde va de vuelta? Al mundo. ¿Alguno de ustedes estuvo tomando algo todo este tiempo atrás? ¿Alguno de ustedes estuvo haciendo algunas picardías por ahí en el secreto donde nadie me ve? Algunos estuvieron viendo ahí, chequeando, los jóvenes, todos vienen que tienen acceso a celulares, todo. Que no se entere el pastor. Por más que me entere, ¿qué quiere que haga? Son tus decisiones. Hay que fijarse cómo andan al funeral. ¿Qué me voy a fijar? Yo ya lo que hago es enseñar. Cada uno luego toma decisiones. Yo no puedo salir corriendo. Yo creo que si en Israel había gente que no iba hasta el mar, iban a quedar en Egipto. Moisés no podía ir a buscarlos a Egipto. Son decisiones tuyas, mías, si realmente vamos a hacer lo que Dios quiere. Entonces ahí es donde lo que va a provocar el temor es que vos y yo nos quedemos estancados, sin la vida de iglesia, sin tanto marchar, sí, marchar, pero yo tengo que cuidar mi casa. Sí, marchar, pero yo tengo que trabajar más porque tengo que hacer un montón de cosas. Claro, todos lo sabemos eso, pero no te olvides de tu Dios y mantenete aceitado, porque si no Dios te va a mandar un tiburón. Ahí está. Tun, 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 tun. Para que Dios me lleve a la victoria, ¿qué tengo que hacer? ¿Estancarme o ponerme en marcha?
Para que Dios te lleve a la victoria a tu familia, a tu matrimonio, a tus hijos, a tu descendencia, tenés que estancarte o ponerte en marcha. ¿Qué es ponerse en marcha? Bueno, en mi caso estoy haciendo gimnasia de vez en cuando y voy y hago que marcho, voy por los montes, voy por todos lados. No, estás en tu casa, cómodo, cómoda. Tenés que venir, ¿qué? A la vida de iglesia. A la vida de iglesia para ungirte, para orar, para clamar, para estar en el lugar correcto, para que Dios se glorifique. Porque si vos y yo no estamos en el lugar correcto, Dios no se va a glorificar. Entonces, ¿qué es lo que dijimos que sucedió con el pueblo de Israel? ¿Con quién se enojaron? ¿Con quién se enojaron? Con Dios, con Moisés primero. A Moisés le hablaron. Es como si mañana las cosas se ponen peor. ¿Y para qué, pastor, me dijiste esto? Y me agarren por la calle y me manden mensajes subliminales. Todo salió mal. Israel estaba así. Nos matan esto, ya estamos listos. Ni siquiera podían percibir la gloria que tenían alrededor. Pero esto es lo que puede pasar. Estaban llenos de temor. Entonces, justamente lo que hace el temor es aislarte. Lo que hace el temor es sacarte de la vida de iglesia. Vieron que tenemos un montón de hombres y mujeres que siempre digo yo, siempre le pasa algo. Para no estar, para no concluir, para no discipularse. Algunos llevan 15 años en el discipulado 1. No necesitan tiburón, necesitan todos los tiburones del mar. ¿Y qué hago, pastor? Yo, discipulado 1, hace lo que quiera. Sí, Charlie. Como si eso fuera tu salvación. El tema es que realmente muchos se paralizan porque tienen miedo a perderlo todo, tienen miedo a enfermarse, tienen miedo a... Yo no digo desafiar cosas tontas, pero entiéndanme, si no confías en el Señor y dejás de marchar, se te va a complicar a vos y a mí. Porque entonces su gloria no podía proceder en gente que realmente se estanca y no cumple sus propósitos. ¿Qué es lo que pretende el faraón? Que vos y yo nos estanquemos porque él sabe que nos arruina. Él sabe que no vamos a tener aceite. Él sabe que no vamos a poder seguir adelante. Pueden ir subiendo los hermanos de la adoración. Entonces, ahí es donde lo que hace y provoca es que no disfrutemos lo que Dios tiene por delante. ¿Qué haría realmente una persona que se estanca? No va a poder disfrutar lo que viene por delante. ¿Ustedes se pusieron a pensar que si nos estancamos y no seguimos marchando, nos vamos a perder el disfrute de Dios? Y las mentes y el enemigo que te dice, no, no es así, no estoy de acuerdo. Porque Dios es mi Dios y Él me va a salvar siempre y Él me va a rescatar siempre. ¿Qué es lo que siempre de alguna manera entendemos? Que Cristo venció en la cruz del Calvario y que quiere hacerlo en nosotros. Pero si nos estancamos, yo no sé hasta qué punto Dios puede obrar. Porque si no, lo que haríamos en otra reflexión es no hacer más nada, total, Dios lo va a hacer. ¿Cuántos piensan así? Dios lo va a hacer. Y bueno, acá estoy con Netflix, estoy comiendo el asado, estoy con mi familia, es una bendición y Dios lo va a hacer en mí. Y sí, pastor, me estanqué. ¿Y qué? Y lo borré el video de YouTube. El de usted. Sí, me da bronca a veces cuando habla, bebé. Vos no encontrás un montón de comentarios en las diferentes redes de gente que no vive la vida de iglesia, pero que realmente empieza a hablar de las cositas lindas y deleitosas. Y luego yo me encontré con muchos de ellos, luego pidiendo por favor que le saquemos los tiburones. No, Dios te lo mandó para que te coman. Arreglátela ahora, anda al asado. Anda con una churita, la morcillita, dale. Que la española, con pasa de uva, dale. Sí, bueno, pero estoy arrepentido. Bueno, clama a Dios. ¿Qué querés que haga? Este es el punto.
Yo quiero que se pongan a pensar. Y cuando estén en casa a la tarde, reflexionen o hablen ahí con la familia, decir, ¿qué hacemos en estos tiempos tan duros? Porque es verdad, Faraón está en contra de la iglesia. Y van a venir a perseguirlos más. Esto recién comienza. Y cuando nos vean un poquito juntitos o cuando vean que esto de vuelta empieza, no les va a gustar. Porque la única oposición del Faraón es la iglesia del Señor. Pero ¿cuántos creemos que realmente si mañana esto no funciona, nos vamos a juntar en otros lugares? Casa por casa. ¿Quién abre la casa del Señor para que vaya el pastor a predicar? Pero yo no voy a todas las casas, tienen que ir ustedes. Entonces empezamos a entender que es muy posible que vengan tiempos duros, difíciles. Acá es donde cada uno de nosotros tiene que decir, aún y a pesar de esa opresión, yo voy a seguir marchando. Porque Dios se va a glorificar en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, porque estamos en el lugar correcto, marchando a pesar de la opresión. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos vamos a mantener en movimiento? ¿Qué movimiento, pastor? El espiritual. Hay circunstancias, hay dificultades. Yo sé que puede haber un nuevo ataque, yo sé que puede haber presiones, yo puedo saber y palpar que va a haber un montón de cosas que van a suceder en los días que vienen, pero me voy a mantener en movimiento. Voy a seguir predicando el Evangelio, voy a seguir yendo realmente a la iglesia, yo me voy a mover con Dios, Dios se va a glorificar realmente. Entonces uno empieza a tener el concepto claro de la necesidad de estar vinculados, unidos en un mismo sentir. Entonces ahí es donde Moisés habla con Dios, clama a Dios. Ahora, vieron que ahí no dice nada en el texto. Entonces Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Acá empieza ese clamor del Señor, de Moisés hacia el Señor. Pero Dios, de alguna manera, ya tenía todo resuelto con Moisés realmente. Entonces, esas oraciones de Moisés y las nuestras se desatan en las peores circunstancias. ¿Cuánto lo estamos creyendo? Hoy en día va a haber un clamor de cada uno de nosotros, dependiendo y entendiendo las circunstancias que nos pasan. Porque es ahí, yo te diría a vos, ¿qué estuviste orando ante lo impensado? ¿Qué estuviste orando ante la crisis de tus hijos? ¿Qué estuviste orando ante la crisis de tu cónyuge? ¿Qué estuviste orando ante las presiones económicas o de la salud? ¿Cuáles fueron las palabras? ¿Cuál fue el clamor? ¿Cuál fue realmente el sentir? Y entendamos, Moisés podía haber dicho a Dios, esta gente no me quiere, esta gente no me acepta, más vale me voy, porque entiendan que Moisés peleó con un montón de circunstancias, por eso podíamos extender el sermón a un montón de cosas que deberíamos de palpar, porque mi pregunta es, si hay gente que te rechazó o te confrontó con cosas feas, ¿vos seguiste estando bien en la presencia de Dios o te cerraste y te fuiste? ¿O te cerraste y abandonaste ese clamor? ¿Se entiende la importancia que tiene de estar sanos en el corazón? Porque Moisés tuvo un vínculo con Dios a pesar de que su entorno lo estaba aborreciendo. ¿Te pasa algo así en tu casa? Capaz que venís a la iglesia y tu esposa te maltrata. O vos, mujer, venís a la iglesia y tu esposo te maltrata. O tus hijos, o tus padres. Entonces uno empieza a entender la importancia. Que uno entiende de que a veces no luchás con demonios, luchás con gente que está alrededor, que está siendo influenciada para hacértela pasar mal. Porque te vas a encontrar que tu propio entorno familiar querido muchas veces te va a tirar líneas de pensamientos totalmente contrarias a las que nosotros estamos entendiendo, empezando a entender. Tenés que estar parado, tenés que estar preparado. Entonces, ¿qué busca el enemigo? Encerrarte. ¿Qué busca el enemigo? Anularnos. ¿Qué busca el enemigo? Que nos estanquemos. ¿Y nosotros qué tenemos que decir? Voy a estar quebrantado, pero en marcha. Voy a estar con una crisis matrimonial o familiar, pero yo voy a seguir en marcha.
Capaz que mis hijos estén en crisis, pero yo voy a salir en marcha. Quizás tengan una economía endeble, pero voy a seguir en marcha. Cuando dicen voy a seguir en marcha, decir, a ver, grítalo. Voy a seguir en marcha. Me va a ver el domingo que viene en la iglesia, pastor. Sácame una foto, Ricky. Y el martes también voy a estar. Y los miércoles en la reunión de hombres y los jueves en marcha. Y si te duele algo, en marcha. Y si te vino el periodo, en marcha. Y si venís cansadito del trabajo, que trabajaste 12 horas, y si discutiste antes de venir a la iglesia, y si en el trabajo te trataron mal como un nene, y si chocaste, y si te robaron la bicicleta o el celular, la tomo, Marilda. Porque Él tiene un plan para destruir lo que nos ataca. Estamos en casa bajo toda esta nebulosa de noticias y circunstancias horribles y desconcertantes. Y yo digo entre mí, pero Dios tiene un plan para desbaratar al diablo. Esa es nuestra seguridad. Esa es nuestra certeza. Entonces, la pregunta es para todos nosotros. Si Israel se hubiese detenido apenas sintió los carruajes de los egipcios, ¿qué hubiese pasado? Si Israel hubiese dejado de marchar, ¿qué hubiese pasado? Si nosotros la cosa se pone complicada y nos detenemos por temor, ¿qué nos puede pasar? Nos van a comer. Vuelvo a repetir, Faraón no agarró cualquiera, gente destacada y carros destacados. El infierno no agarra a cualquiera. Agarra a los que están arriba. La política es de él, la abogacía es de él, la medicina es de él, farmaqueia es de él, los abogados y todo lo demás y las leyes son de él. El diablo va a decir, este es mi mundo. Yo estoy en la alta esfera y yo estoy en los lugares bajos. Yo estoy en la política y yo estoy con los que defienden y están en contra de los políticos. Él creó todos los sistemas. Él es el que está poniendo el positivo y el negativo. Él maneja todas esas áreas. Entonces la iglesia no la puede manejar porque la iglesia es de Jesucristo. Ahora, la iglesia que marcha, porque el que queda estancado y establecido por el temor o por negociaciones, va a ser comido por el faraón. Acá no nos dice nada la palabra, pero ¿habrá gente que se habrá quedado inmóvil? ¿Habrá gente entre nosotros que nos quedemos inmóviles por la presión del mundo, la cual nuestras mentes quizás no soporten? Porque tenemos una guerra psicológica. Que si no nos llenamos con la palabra de verdad, las cosas pueden explotar dentro de uno. Pero si permanecemos estando en marcha y orando al Señor, Él se va a glorificar. Aún y a pesar de que Israel pensaba que todo se terminaba, Dios tenía un plan. Y ahí es donde justamente pelea de alguna manera. Le está diciendo, ¿por qué clamás a mí, Moisés? ¿Acaso no te di una vara? Es como que si Dios nos dijera, ¿por qué claman a mí? ¿Acaso yo no les di autoridad? ¿Se acuerdan los eventos previos de Moisés? Que Dios le enseña todas las cosas que hemos aprendido por tanto tiempo. Él tenía una serpiente escondida y no lo sabía. Los inicios. Él se apoyaba en algo que era el mismo Satanás. Y Dios le dice, tira la vara a Moisés. Y cuando la tira, ¿qué aparece? Una serpiente. Ojo donde vos y yo nos apoyamos. Te apoyás en los brazos de carne, hay una serpiente. Te apoyás en un político, hay una serpiente. ¿O ustedes piensan que tienen un corazón bueno?
lamentablemente. ¿Se hacen cosas buenas? Sí, pero no es el rol. Porque lo hubiese hecho Cristo con los romanos. ¿Podemos negociar? Jesús se entregó a los sacerdotes de turno. Se entregó a Roma, como diciendo, vení, sí, ustedes, me postro. Inmóvil. Tengo un propósito de mi Padre. Tenemos un propósito de nuestro Padre. Él es el que se glorifica de diferentes formas. Porque si me apoyo en una caña del mundo, me va a atravesar, porque el mundo viene para atravesarnos. Entonces es ahí donde el pueblo tiene que empezar a entender cómo vamos a seguir este punto. Y acá es donde uno dice, Dios ya te equipó para esta etapa. ¿Cuántos dicen, Dios me equipó? ¿Con qué? ¿Qué es la vara? Es el poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuántos tienen una vara espiritual? Ahora, acá está el punto. ¿Esa vara tiene comunión? ¿El Espíritu Santo tiene comunión con vos? ¿Vos tenés comunión con el Espíritu Santo? ¿Tenemos palabra de vida del buen depósito para tomarla e impartirla? Este es. Si aprendo a usar lo que Dios me dio como equipamiento, y acá quiero apelar a este punto. ¿Cuántos de ustedes, aún sabiendo poco, utilizaron la vara y Dios los respaldó? ¿Cuántos me lo dicen? Sí, pastor, sin saber mucho, yo hice lo que Dios me dijo y Dios me respaldó. Aún teniendo una vida imperfecta. Aún teniendo una vida que a veces se me escapan cositas. Dios no te amó igual y te salvó. Ahora no podemos vivir para siempre así, pero Dios te salvó. Dios escuchó ese clamor. Este es el punto que tenemos que entender. Si sé usar la vara, ahí se aplica el texto donde ningún arma forjada podrá prosperar contra mí. Entiendan, si uso la vara, las huestes de maldad no van a poder contrarrestar el poder de Dios que está encerrado en nosotros para sacarnos airosos, aunque tengamos un momento de presión. ¿Se entiende eso? Vos vas a estar ahí delante de tus hijos, de tu entorno, de tu cónyuge, de la familia, y vas a sentir la presión, la angustia, pero cuando apliques la vara, Dios se va a glorificar. Porque te va a dar sabiduría para hablar, te va a dar entendimiento, va a darte la capacidad de poder enfrentarte a todas esas cosas. Entonces, Dios dejó que esas cosas avancen. Escuchen esto. ¿Qué hizo Dios? ¿Dejó que Israel avance o no? Este es el punto. ¿Para qué? Para que Israel supiera lo que realmente tienen de parte de Dios. Y si Dios dejó cosas que avancen en tu vida, es para que entiendas quién está a favor tuyo. Dios te va a decir, ¿viste esto que vino sobre vos? Yo lo tengo bajo control si usás lo que corresponde. Entonces creo que son días para ensancharnos en la fe. Son días para decir, sé que Dios está con nosotros y aunque venga el faraón, Él ya nos equipó para libertarnos de ese faraón. ¿Cuántos entienden que aún y a pesar de un montón de conflictos en tu diario vivir, están siendo permitidos por Dios? Capaz que Dios te mandó un tiburón para que vuelvas a la fuente, te pongas en marcha y realmente llegues a la victoria. Entonces ahí es donde a veces el enemigo intenta aturdirte y hacerte pensar que las cosas en la iglesia no funcionan. ¿Cuántos dicen sí que funcionan? Es un tema de fe, es un tema de creer, porque así lo hizo el mismo enemigo durante tantos textos bíblicos que hacían creer a Israel que Dios no los podía parar. Y el problema de los tiburones, dijimos, que era porque Israel a veces no dependía de Dios. ¿Y cuál es nuestro problema? No depender de Dios. Entonces, Dios sigue escondido con su poder y autoridad en vasos ordinarios. ¿Cuánto lo creen eso? Es como que el infierno no puede entender que nuestra humanidad está llena de Dios y su poder, el que los derrocó a ellos, están con nosotros, que somos vasos ordinarios.
este tesoro en vasos de barro no deja de brillar por mi vida ordinaria. Entonces, qué lindo que podamos volvernos realmente a Dios. Y ahí es donde viene la parte poderosa. Versículo 15 y 16, ¿qué dice? Levantá la vara para que pasen en seco. Pero ¿qué dice? Y marchen. Un momento terrible, conocido por nosotros. Pero pensemos en que ese lugar que dijimos hace un instante era un lugar medio aterrador. Y si uno se pone a pensar lo que sería que el mar se detenga y se levante como un muro, decime a vos tenés tu hijo, tu hija y estás por pasar, ¿tendrías un poquito de miedo o no? Ay, mi amor, pasá vos primero. Pasá, mi amor, voy atrás tuyo. Pastor. Dejá de perder tiempo ahí con las ovejitas, vení acá adelante. Porque capaz que ni el pastor quiere pasar ahí adelante. ¿Se imaginan el mar alrededor? Bueno, esas cosas pueden estar pasando hoy en lo espiritual. Vos y yo vamos a estar pasando por cosas aterradoras, pero vamos a pasar por un lugar seco, de victoria, de gloria, de unción, de poder, de gracia, de frescura, de esa unción restauradora que vas a decir a medida que voy caminando, me ensancho en la fe. Marchamos a pesar de las cosas que nos resisten. Gloria a Dios. Estamos marchando y entendiendo que justamente a pesar de las cosas que suceden, yo sigo permaneciendo igual. Entonces vienen días donde vos vas a acordarte de este sermón en el contexto de sentir como que estás pasando entre medio de dos paredes del mar y que el faraón te persigue. Y nos persiguen. Conflictos, leyes, reglas, el aborto, la igualdad de género. Hace esto o aquello porque si no te destruimos. Y si ahora no haces esto, estás fuera de la ley. Y si estás fuera de la ley, Dios no está con vos. Y empezamos a darnos cuenta que vamos a tener que pasar como que estamos invisibles. Y la cosa se va a poner peor. Entonces, estos son los puntos donde realmente, a pesar del terror de lo que estaba alrededor, vos y yo tenemos que ir airosos a pesar de tener cierto miedo. Convivir. Uno dice, bueno, yo quisiera que vos vivas sin ningún tipo de temor, pero a pesar de ese miedo que viene alrededor, ¿cómo tenemos que seguir? Marchando. Este es el punto importante. Porque acá este pueblo, de alguna manera, acuérdense cuando vino el texto de Moisés, que viene todo el problema y los carros y el mar, ellos habían decidido morir en el desierto, morir en Egipto. Por favor, que no te pase eso. Que cuando vengan días donde vos y yo sintamos ciertas presiones, este texto, este sermón cobre vida y vos digas, acá está el punto. Acá me tengo que definir. Porque cuando Dios ve que el pueblo marchó, ¿qué sucedió con los egipcios? Ellos se agrandaron. Ellos pensaron que eran los dueños del mundo. Ellos pensaban que eran el pueblo de Israel, gente de la nada, que los iban a comer. Y en realidad ellos lo pensaban. Pero ahí dice que cuando el pueblo marchó, ¿cuándo? Cuando el pueblo marchó, el ángel que iba adelante se puso detrás. Acá está el punto. Se puso detrás, guardando que ¿qué? Que los egipcios no alcanzaran a Israel. ¿Qué piensan que está pasando con la iglesia hoy? ¿Quién está cubriéndonos del que el faraón no nos alcance de este mundo? ¿Quién? ¿Quién? Quiero escucharlo bien fuerte. Dios. Díganlo fuerte, iglesia. Respiren, vivan. Metele acá ahí. ¿Qué pasó? Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios nos está defendiendo de cosas que ni siquiera pensamos, ni entendemos. Pero Dios hace la diferencia y hay un ángel de Dios que dice, aún y pensando que nos iban a alcanzar, Él retiene. Entonces, ¿qué le dice a Moisés cuando Israel pasó para el otro lado? ¿Qué dice de vuelta? Usá la vara, Moisés, y ordená que el mar
se cierre. Yo te digo algo. ¿Tenemos o no tenemos ese poder hoy en día? ¿No es mayor realmente el que está en nosotros que el que está en el mundo? Ahora, ¿puedo operar en esos niveles? Bueno, pastor, pero era Moisés y yo no sé si puedo. Ahí está el problema. ¿Podés o no podés? ¿Qué dijimos al principio? Que el pueblo clamó y Dios oyó. Y va a depender de que estemos en marcha. Y los que están en la vida de iglesia, por supuesto, tienen esa garantía de Dios que Dios nos va a guardar, o hasta ahora Dios no nos guardó. ¿Hemos tenido presiones? Sí. ¿Hemos vivido momentos difíciles? Sí. Pero Dios nos sacó airosos de todas esas cosas. Entonces, fíjense que lo que hizo realmente Dios es cerrar, ahogar todo el potencial de Satanás a través del faraón. Porque era el mismo infierno. Y hoy se repite la historia. Entiendan, ellos piensan que tienen más entendimiento y más capacidad que nosotros. Y uno hasta podría decir, y sí. Dijo Jesús, ¿acaso los hijos del mundo no son más sagaces? Ahora, Dios prometió que la iglesia iba a ser guardada. Si seguimos en marcha, Dios no va a hacer los mismos con los dioses y gentes de este siglo. No va a destruirlos Dios de un instante a otro. Mientras tanto, la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Marchar. Marchar. No dejes de andar en los caminos de Dios. No dejes de perseverar en la vida de iglesia para entrenarte. No importa quién venga, de qué forma, qué ataque, qué circunstancias. Dios se va a glorificar. Por eso hagamos una síntesis muy pequeña de este conflicto de Israel saliendo de Egipto. Realmente llegaron al lugar donde pensaban que estaban encerrados. Nosotros estamos pensando que estamos llegando a un lugar donde nos encerraron, donde no tenemos escapatoria, donde el mundo se nos está viniendo encima, donde el mundo se está metiendo en la cabeza de nuestros hijos y en el corazón de nuestros hijos, donde el mundo nos está secuestrando, donde el pueblo de Dios está siendo llevado cautivo, no a la obediencia en Dios, sino a la obediencia de los príncipes de este mundo. Y es ahí donde vos no tenés que ser un colaborador. Y ahí es donde Dios dice, Jorge, si siguen marchando, si mi pueblo sigue marchando, yo me voy a glorificar sobre cada uno de ellos. ¿Cuántos creen que van a ver la gloria de Dios en sus hogares? Con sus esposos, esposas, con sus hijos, con sus padres. ¿Por qué? Porque seguimos marchando. Me gustaría que tengamos ahí estamos en la gloria y nos ¡vamos! Nos ponemos de pie, iglesia. Dijimos que el Señor ahogó el potencial de Egipto en el agua, en el mar, y los ahogó. Pero otra cosa que podíamos prestar atención, ¿cuál es? Que también los ahogó, que también ahogó la situación de que Israel pudiera volver a Egipto. ¿Se entiende eso? Es como que cada uno de nosotros tiene que entender esto. Israel, cuando se va cerrando el mar, ¿podía volver? Y a veces uno dice, Dios, cerrame todo aquello, toda puerta que quizás no entienda, cerrala para que yo no me vuelva a escapar. ¿Cuántos me están entendiendo? Vieron que uno tiene una vía de escape en decir, esto es muy fuerte para mí, y me vuelvo al lugar de mi seguridad, vuelvo al lugar de mi crisis, vuelvo al lugar de mi esclavitud. Bueno, cuando Dios cierra el mar, Israel, por más que quisiera volver, no podía. Y entonces uno empieza a entender, así como la vara
es como el mismo Señor. Lo que Él abre, nadie lo cierra. Y lo que Él cierra, nadie lo vuelve a abrir. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces a veces una de tus oraciones o mis oraciones pueden ser: Señor, cierra toda puerta de escape donde mi mente, donde mis emociones, Señor, quizás divaguen, se quieran volver. Cerrar las puertas de aquello que, Señor, no me permitiría seguir en comunión contigo. Padre Todopoderoso, Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que hoy nos has hablado al corazón. En un evento, en una situación de mucha presión para el pueblo de Israel. Y comparada con la nuestra, Señor, calza, se ubica, se vive los mismos tiempos de Éxodo que tenían que ver con la salida de Egipto, un sistema del mundo que oprime a tu pueblo, la cual acaso, Padre, estos días no nos está sucediendo lo mismo. Pero poderoso eres tú, Señor, para revertir todo aquello que a nuestros ojos y entendimiento nos parecía una trampa. Nos parecía, Señor, un lugar encerrado sin salida, pero tu palabra dice bien claro que fue tu estrategia, que no fue una confusión. El que estaba confundido era Faraón, que pensó que podía atrapar a Israel, y en estos días, Señor, estamos creyendo y entendiendo que el faraón de este mundo está pensando que nos puede perseguir y atrapar. Pero el pueblo sigue marchando. ¡Oh! El pueblo de Jehová sigue marchando.